Reiteramos el agradecimiento al Ministerio de Educación por hacernos extensiva esta invitación y darles alcance referente a la implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares y los retos que nos enfrenta para este presente año escolar, con el único objetivo de promover la alimentación y nutrición saludable de nuestros niños, niñas y adolescentes en el país. ¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar la presentación? ¿Sí? Gracias. Bien, entonces voy a hacer rápidamente esta presentación. Como les mencionaba, vamos a hablar un poco de la implementación de kioscos, cafeterías y comedores escolares para el presente año. Y básicamente mi presentación se va a enfocar en 4 puntos muy importantes, ¿no? Por un lado, vamos a recordar un poco cómo está la situación del sobrepeso y obesidad en el país, principalmente en niños y adolescentes. Un segundo punto que me gustaría tratar en esta tarde es referente al contexto actual de los kioscos, cafeterías y comedores. Recordemos que ya el año pasado hemos iniciado el proceso de la implementación, el monitoreo, la evaluación a los kioscos y vamos a ver cuál es la fotografía real que nos dejó el año pasado referente al funcionamiento de estos espacios instalados dentro de la institución educativa, ¿no? Un tercer punto, vamos a recordar un poco algunos alcances referente al monitoreo y la evaluación de kioscos y cafeterías. Y finalmente me gustaría dejar esta presentación dando algunos puntos de qué retos y desafíos debemos enfrentar de manera conjunta. Y cuando me estoy refiriendo a de manera conjunta, es un trabajo articulado que tenemos que hacer tanto educación, salud y gobierno local para lograr que estos kioscos, cafeterías ofrezcan opciones saludables a la población, a la comunidad educativa en general. Bien. Esta primera parte está referida a la situación del sobrepeso, obesidad. Recuerden que como país tenemos estadísticas, pero una de las cosas que sí hay que tener en cuenta es que el problema de la malnutrición en el país no solamente está reflejado en los datos en relación a desnutrición y anemia, pero también por otro lado nuestros niñas, niñas y adolescentes atraviesan otro problema de malnutrición por exceso que se refiere básicamente al sobrepeso y obesidad. Este es un importante estudio que hizo UNICEF en relación a cómo estaba la situación de los niñas, niñas y adolescentes, que va de la mano con los estudios, las estadísticas que tenemos como país, ¿no? Y vamos viendo en el gráfico, por ejemplo, en pantalla podemos visualizar que en lo que concierne a niños y niñas de 6 a 13 años de edad, recordemos que son niños que están acudiendo a la institución educativa en el nivel primario, vamos encontrando que para la información que tenemos un 38.4% de niños que presentan este problema de salud, ¿no? Estamos hablando sobre peso, obesidad. Y todo lo que está de barra de color turquesa básicamente está concentrado en niños con sobrepeso. Y hay un importante porcentaje de niños que también tienen problemas de obesidad en este rango de edad de 6 a 13 años, llegando a un 16%, ¿no? Y lo que nos dice, de acuerdo a los estándares que manejamos a nivel mundial, en realidad estos porcentajes pues para nosotros es muy alto, ¿no? O sea, niños a temprana edad que ya vienen presentando problemas de sobrepeso y obesidad y de pronto asociado a algún factor de riesgo, creo que esa es una alerta que deberíamos tenerlo presente para diferentes intervenciones que implementemos en la comunidad educativa, ¿no? Y por otro lado, también cuando vamos viendo las estadísticas en relación a adolescentes de 12 a 17 años, del mismo modo es alto en comparación a lo que es en la etapa escolar de 6 a 13, que es muy alto. En el caso de adolescentes, igual del mismo modo es alto, llegando a un 24.8% la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Es mucho más marcado cuando vamos viendo la diferenciación en sobrepeso, ¿no? O sea, los adolescentes en la gran mayoría enfrentan problemas de sobrepeso, llegando a un 19.3%, que en comparación a obesidad que llega alrededor del 5.5%. Entonces, tenemos que desarrollar grandes esfuerzos desde los diferentes sectores para de alguna manera garantizar que estos niños accedan a una alimentación y nutrición saludable, ¿no? Y ahí hay varios retos que vamos a verlo en las siguientes presentaciones. Esto también vale la pena mostrar y reflexionar de manera conjunta. Esto es un estudio que hizo en el Instituto Nacional de Salud en el 2021, referente a los hábitos de comensalidad y algunos aspectos socioculturales en el entorno doméstico, ¿no? O sea, es una encuesta que desarrolló el Instituto Nacional de Salud con un grupo de investigadores para ver los hábitos y consumo de alimentos saludables en niños de 5 a 11 años de edad.
Y miren lo que nos da como resultado a partir de este estudio realizado. Cifras muy alarmantes, ¿no? Miren cuántos de nuestros niños en este rango de edad consumen sus alimentos acompañados de algún medio distractor, que puede ser mientras que van viendo televisión, de pronto acompañado de un aparato digital, que puede ser un celular, una computadora. Un 74% de nuestros niños consumen sus alimentos acompañados de algún medio distractor, ¿no? Y eso, ¿por qué se los comentamos? Porque de pronto esta variable hace que de pronto el niño no controle la cantidad de los alimentos que está consumiendo, ¿no? O por estar distraído con estos medios digitales, hace que de pronto opte por comer opciones mucho más rápidas, comidas preelaboradas, de pronto procesados, y eso hace que de pronto también induzca el problema de sobrepeso, obesidad. Miren, hablamos mucho de actividad física en el país. Yo sé que de pronto desde salud, educación, estamos incentivando en la comunidad educativa que los niños, niñas y adolescentes desarrollen actividad física. Y miren la estadística que nos refleja, 76% de niños realizan actividad física. Ni siquiera estamos midiendo los 60 minutos. O sea, simplemente la encuesta te arroja información si realizas actividad física. Si de pronto sería mucho más minuciosa esta información y veríamos el estándar que al menos desarrollen 60 minutos de actividad física, probablemente la estadística sería mucho menor, ¿no? Pero por lo menos tenemos este dato. Por otro lado, también cuando vemos las encuestas que se han aplicado a las madres, padres, cuidadores que están a cargo del cuidado de estos niñas y adolescentes, vamos encontrando que de acuerdo a la información proporcionada, hay un 21% de niños de 5 a 11 años de edad que han incrementado en este último año el consumo de alimentos ultraprocesados, llegando a un 21%. Y lo otro, comer siempre juntos, que es una recomendación que venimos desarrollando desde el Ministerio de Salud para promover la comensalidad, el hecho de compartir con la familia estos momentos agradables. Si bien es cierto, como país tenemos un 99%, pero si ya vamos desagregando a nivel de Lima metropolitana o de regiones, es menor. Probablemente en Lima metropolitana la situación es mucho más complicada porque hay muchos niñas y adolescentes que no comparten estos tiempos de comida acompañado de la familia, ¿no? Y optan de pronto a estos medios digitales como tal. Y vamos viendo la segunda parte, ¿no? Ya vimos la situación de salud y nutrición y ahora vamos viendo cuál es el contexto actual de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, ¿no? Ustedes sabrán que en el 2019 y muchos de los que el año pasado incluso a través de esta plataforma Perú Educa mencionamos, hay un estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos en el 2019 haciendo referencia de cómo estaban la situación de los kioscos. ¿Eso qué significa? Antes de la implementación de estas normatividades que tenemos como país, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha aprobado el documento de criterios de evaluación de kioscos, cafeterías en el 2020, sin embargo, vamos encontrando que hay estudios que nos dan algunas luces de cómo está la situación en el país. Y de pronto no es ajeno a la realidad que ustedes tengan dentro de sus instituciones educativas, ¿no? Miren la oferta y demanda de productos que sale dentro de estos espacios, ¿no? En la gran mayoría vamos a encontrar que las galletas dulces, las galletas saladas llegan por encima del 80%, es decir, que los niños cuando se acercan a este kiosco, a esta cafetería o comedor, lo primero que pueden pedir son pues justamente aquellos productos procesados o ultraprocesados que son de bajo costo y que están a su alcance, ¿no? Entonces, hay un importante número de niños que demandan consumir este tipo de productos, ¿no? Igual, del mismo modo, podemos ver que hay un 93% de esta población que de alguna manera opta por entradas, ¿no? Pero entre comillas podríamos decir que estas entradas son saludables, son preparaciones caseras, hechas por el proveedor, el expendedor de estos kioscos, cafeterías, pero recordemos también que muchas de estas entradas que se ofrece dentro de esos espacios pueden estar acompañadas de salsas, de cremas o de repente entradas elaboradas a base de frituras, ¿no? Y eso hace que la carga de calorías sea mucho más alta y eso induce a que los niños, niñas y adolescentes o algunos docentes que también acuden a los kioscos, cafeterías, puedan consumir y eso hace que tengan problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? En lo que corresponde a jugos de frutas, alimentos sancochados, también un importante porcentaje, pero miren, es mucho más alto cuando vamos viendo las golosinas, las gaseosas o las galletas en general, tanto dulces o saladas. En temas de salubridad e infraestructura, del mismo modo vamos viendo
que esa es una cosa sui generis, ¿no? Que la vamos a ver este año probablemente todavía y esperamos corregirla, ¿no? Que en muchos de los kioscos, cafeterías y comedores, las personas que manipulan también reciben dinero al mismo tiempo. Y miren, en este estudio que se hizo en el 2019, había un 76% de kioscos que de alguna manera estaba a cargo de una persona, la que esa persona preparaba los alimentos instantáneos y de pronto también cobraba producto de la venta de estos alimentos en general, ¿no? Entonces, ahí se puede generar un tipo de contaminación cruzada y es importante tenerlo en consideración, ¿no? ¿Cuántos de los kioscos, cafeterías y comedores tienen basura aislada? Solamente el 5%. Kioscos y cafeterías y comedores con limpieza y desinfección adecuada llegando a un 33%, que cuentan con refrigeración adecuada, la mitad de los kioscos cuentan con esas condiciones. Recordemos que hay muchas cafeterías y comedores por la misma funcionalidad requieren la refrigeración de algunos alimentos, ¿no? Incluso el almacenaje de ciertos alimentos, tipo anaqueles, ¿no? Entonces, en el caso de los kioscos, como son preparaciones instantáneas, de pronto no requiere refrigeración, de repente no requiere el almacenamiento, pero es importante tomar las medidas de inocuidad como tal, ¿no? ¿Cuántos kioscos, cafeterías y comedores cuentan con almacenamiento adecuado? Alrededor del 43%. Y lo que sí hemos visto en muchos de los kioscos, cafeterías, que sí cuentan con agua y desagüe, llegando a un 91%, ¿no? El otro problema que también se encontró en el 2019 para muchos expendedores de estos kioscos, cafeterías y comedores, para ellos era importante ofrecer alimentos saludables, ¿no? Pero miren, lo que sucede es que producto de los testimonios que hemos recogido de estos expendedores es que nos indican de que a pesar que ellos tienen la voluntad de ofrecer estas opciones saludables a la comunidad educativa, muchas de estas no son rentables. Ustedes saben que un kiosco, una cafetería, un comedor justamente nace con eso, ¿no? O sea, para uno que es expendedor, pues lo que busca es ingreso, ¿no? Entonces, el ofrecer opciones saludables y que de pronto no hay una respuesta positiva por parte de los consumidores hace que de pronto esas preparaciones, pues, o estas opciones no sean tan rentables para ellos, ¿no? Entonces, hay que, creo, trabajar de la mano el tema de cómo garantizamos la adopción de prácticas saludables, pero por otro lado también exigimos que se generen estos entornos alimentarios dentro de la institución educativa, ¿no? Y este es un último estudio que está a puertas de publicarse, pero igual se los quiero compartir. Esto es un estudio que hizo el año pasado, en el 2023, la agencia cooperante UNICEF. Hizo un diagnóstico nutricional y del entorno en 12 instituciones educativas de los distritos de Caraballo y San Martín de Porres. Y ustedes dirán, pero son 2 distritos de 1,800 distritos en el país, no es representativo, pero miren, probablemente esto no sea ajeno a la realidad que estemos enfrentando en el país. Para los que de pronto hemos tenido la oportunidad de visitar algunos kioscos, cafeterías en Lima metropolitana o en el interior del país, en algunos departamentos que hemos visitado el año pasado, probablemente no es lavado de manos exclusivo provisto para agua potable, dispensador de jabón, papel, toalla y gel desinfectante. Solamente de esas 12 instituciones han encontrado 2 que cuentan con esas condiciones como tal. El resto no cuentan con esas medidas para el tema del lavado de manos o como una medida de inocuidad como tal, ¿no? Por otro lado, también llama mucho la atención cuando vamos viendo los pisos, paredes, techos y ventanas son lisos de color blanco, fáciles de limpiar y desinfectar tal como lo establece la normatividad. Hemos encontrado que solamente 3 kioscos, 3 instituciones ofrecen esas condiciones y el resto, de alguna manera, las condiciones son precarias, ¿no? De los kioscos, cafeterías o son espacios adecuados para su funcionamiento. Un segundo aspecto que también contempla parte del monitoreo y la evaluación está referido al cumplimiento de la ley de alimentación saludable, ¿no? ¿Y qué nos dicen los instrumentos de monitoreo y evaluación? Que en estos espacios únicamente se deben ofrecer alimentos saludables, es decir, productos sin octógonos, y que haya una publicidad de alimentos, de opciones saludables, fomentando el consumo de frutas, verduras, el consumo de agua, o de pronto el promover la actividad física, ¿no? Como un espacio. Entonces, miren, vamos encontrando que en el caso de alimentos y bebidas industrializadas que se expenden, presentan altos contenidos de azúcar, grasas saturadas, sodio y contenido de grasas trans, es decir, octógonos,
el 100% de las instituciones cuentan con ese tipo de productos como parte de la oferta dentro del kiosco, cafetería o comedor. Y del mismo modo, cuando vamos viendo la exhibición de mensajes informativos y educativos sobre la importancia del consumo de alimentos saludables en el kiosco escolar, es decir, que peguen un afiche, un volante o el banner grande que fomente la alimentación saludable, en ningún kiosco se ha encontrado en estos dos distritos donde de alguna manera se difunda la alimentación saludable como tal, ¿no? Entonces, eso es, creo, una situación que nos debe llamar a la reflexión para que de pronto podamos tomar las medidas más urgentes en estos meses del año, para el inicio del año escolar, ¿no? Y por otro lado, también vamos viendo en lo que concierne propaganda y venta de alimentos no saludables fuera de la institución, y esa es una cosa que también hay que ver desde la gestión que podamos hacer o la articulación con el gobierno local. Si bien es cierto, tanto salud, educación, hacen los grandes esfuerzos para que dentro de la institución se ofrezca opciones saludables, sin embargo, vamos encontrando que fuera de la institución hay un trabajo importante que se tiene que hacer con el gobierno local. ¿Por qué? Porque hay mucha propaganda de bebidas azucaradas, hay puestos de ventas de gaseosas, dulces, frituras, y ahí la gran pregunta es ¿cuántos gobiernos locales han emitido ordenanzas municipales prohibiendo el expendio de este tipo de productos fuera de la institución? Si está participando el área de fiscalización de la municipalidad para evitar esta venta de este tipo de productos que afectan a la salud y nutrición de nuestros niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, en la mayoría hemos encontrado, no hay salvo que una y otra sea, que sea restringido, pero casi en el 100% yo diría de estos dos distritos se oferta alimentos fuera de la institución que no son saludables necesariamente, ¿no? Y ahí un poco para resumir cómo son las prácticas de alimentación. Miren, 3 de cada 5 escolares o estudiantes consumen bebidas azucaradas al menos una vez a la semana en ambos distritos, ¿no? 7 de cada 10 estudiantes consumen confitería, ahí estamos hablando básicamente de de golosinas, dulces en general que tienen un alto contenido de azúcar, y sí lo consumen al menos una vez a la semana en ambos distritos, ¿no? 3 de cada 5 niños del mismo modo consumen estos famosos snacks que los van a encontrar incluso a bajo precio, pero los estudiantes al menos una vez a la semana las consumen, ¿no? Y otra cifra que sí cambia la torta es que de 3 de cada 5 niños o estudiantes, mejor dicho, no consumen frutas o verduras de forma diaria en ambos distritos, cuando la recomendación nos indica que debamos consumir en general en todos de 5 porciones entre frutas y verduras durante los 7 días de la semana, ¿no? Pero esa situación no se está viéndose reflejada en nuestros estudiantes como tal. En relación a temas de actividad física, del mismo modo, casi en la gran mayoría, yo diría, en cierto modo, todavía necesitamos incentivar el tema de actividad física. 1 de cada 5 estudiantes de primaria cumplen con realizar más de 60 minutos de actividad física diaria. 1 de 4 estudiantes de primaria cumplen con realizar más de 60 minutos. Del mismo modo, en el caso de secundaria, 1 de cada 7 estudiantes de secundaria cumplen con realizar más de 60 minutos de actividad física diaria, ¿no? Y así vamos encontrando las estadísticas en relación al tema de actividad física. Y el tercer punto está referido, ya vimos un poco el contexto de cómo está la situación de sobrepeso, obesidad en los niños, niñas y adolescentes, porque no es un problema que solamente se presente en adultos mayores, porque ya las estadísticas nos está diciendo que de manera silenciosa se está incrementándose los casos de sobrepeso y obesidad. Por otro lado, estamos viendo que los entornos no son los más adecuados. Estamos viendo que muchos kioscos, cafeterías continúan ofreciendo opciones nada saludables y no estamos cumpliendo las normatividades que tenemos como país, ¿no? Y esta tercera parte, yo les voy a mostrar los resultados producto del monitoreo y la evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares que se hizo el año 2023. Y ahí de pronto, antes de pasar al resultado, y muchos de los directivos, docentes, incluso personal de salud que está conectado en esta tarde, sabe perfectamente que hay diferentes realidades en el país. Y las realidades también se ajustan a las condiciones de cómo estén las instituciones educativas en el país, ¿no? Podemos tener instituciones educativas con la mejor infraestructura,
Y eso significa también garantizar un kiosco, una cafetería, un comedor que te ofrezca un espacio adecuado para ofrecer este tipo de alimentos, pero también vamos a encontrar, por otro lado, algunas instituciones educativas en el país que todavía continúan siendo precarias, ¿no? Y eso hace de pronto también que se vea afectado los espacios que se destine para el funcionamiento de los kioscos, cafeterías y comedores. O por otro lado, simplemente el director no se quiere arriesgar, a pesar que puede tener proveedores que quieran postular para el funcionamiento del kiosco, cafetería, pero si no reúne las condiciones en temas de infraestructura, simplemente no se habilita el kiosco, cafetería y comedor. Entonces, son algunas decisiones importantes que algunos directores, o sea, directivos básicamente están asumiendo con el único propósito de velar la salud de sus estudiantes en general. Y ahí el ambiente escolar es clave, ¿no? A veces hablamos mucho de un ambiente escolar saludable y no solamente implica tener ambientes seguros, también implica que ese espacio te pueda generar un aprendizaje efectivo y contribuir a desarrollar adultos sanos, ¿no? Y creo que es lo que cada docente busca siempre cuando desarrolla sus sesiones de aprendizaje. También, por otro lado, un ambiente escolar es importante porque nos va a permitir controlar y prevenir algunos factores de riesgo. Del mismo modo, también un ambiente debe, de alguna manera, garantizar la disponibilidad de alimentos agradables, inocuos y nutritivos, es decir, que estén en buenas condiciones y que estén aptas para el consumo humano de los estudiantes como tal. Y finalmente, también un ambiente escolar saludable debe generar entornos alimentarios saludables, ¿no? Para que de alguna manera vaya de la mano el tema de lograr el aprendizaje, pero también garantizar una salud y nutrición adecuada de nuestros estudiantes como tal. Las normatividades, como les mencionaba, hay mucha normatividad que tenemos en el país, pero que a veces de pronto, como vemos que es del 2019 y de pronto podemos pensar que están desfasadas, en realidad son normativas que están vigentes. El problema es que la pandemia ha hecho que de pronto hagamos una pausa y no le demos la envergadura en realidad para implementar los kioscos, cafeterías y comedores y cómo yo garantizar como directivo, como personal de salud, de que en estas instituciones educativas se ofrezca opciones, una alimentación saludable, ¿no? Y es así que tenemos los lineamientos para la promoción y protección de la alimentación saludable en las instituciones educativas, que ha sido aprobada con resolución ministerial en el 2019. También tenemos un importante documento, la resolución viceministerial, la 076 de Minedu, que fue publicada en el 2019, que nos brinda las orientaciones para la promoción de la alimentación saludable y la gestión de kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables en la educación básica, ¿no? Y en el 2020 se aprueban los criterios de evaluación de kioscos, cafeterías y comedores escolares, que fue aprobada con la resolución ministerial, la 033 del 2020. Son importantes documentos que es necesario que el equipo de directivos, docentes, personal de salud lo maneje. ¿Por qué? Porque es la única manera de garantizar que se implemente, se gestione de manera adecuada los kioscos, cafeterías y comedores en el país, ¿no? Y acá vienen los resultados. En el año 2023, nosotros como país les pedimos a nivel nacional la priorización de cuántas instituciones educativas se iban a incorporar para escuelas promotoras en salud, ¿no? Y de las cuales tuvimos 2,619 instituciones educativas priorizadas. Y esto obviamente no es el 100% de instituciones educativas del país, ¿no? Y de las cuales estas instituciones priorizaron 1,527 kioscos, cafeterías y comedores, llegando a un 55%, es decir, por un poquito de la mitad se priorizaron el tema de kioscos, cafeterías y comedores. Y de este total, de este 1,527, podemos encontrar que en el 2023, y voy a empezar por lo bueno, hay un 31% que ya ha sido categorizado como saludable. Es decir, que el expendedor, el grupo de trabajo ha hecho los grandes esfuerzos para que en estos espacios cumpla las indicaciones que establece el documento normativo como tal para la implementación de kioscos, cafeterías y comedores, ¿no? Pero todavía tenemos un importante número de kioscos, cafeterías en el país de estas priorizadas, llegando a un 42% que están en proceso. ¿Eso qué significa? Que de pronto por algún criterio en temas de inocuidad o en temas de difusión o en el mismo hecho de repente en temas de infraestructura,
De repente hay algunos puntos que les faltó y por eso es que se quedaron en la categoría en proceso. Pero este año es la oportunidad de que este 42% que está de color amarillo pase a la barra de color verde, ¿no? Para que sea un importante número de kioscos, cafeterías que sean realmente saludables, ¿no? Y que cumplan con todos los estándares que establece el país. Y hay un 27% todavía de kioscos, cafeterías y comedores que todavía no son saludables y que de pronto sí se requieran mayores esfuerzos en estos kioscos para que de alguna manera puedan corregir algunas medidas que de pronto dejó el grupo de trabajo, ¿no? Entonces, este es el resultado que tenemos del 2023, es en base a la data de la Dirección de Promoción de la Salud que el Ministerio de Salud maneja en relación a la priorización. Y este año esperamos continuar con estas mismas instituciones. Si hay alguna institución que esté interesada en que podamos acompañarle en este proceso de implementación, ahí el equipo de salud va a estar con toda la predisposición para poder acompañar en ese proceso de implementación, ¿no? ¿Cómo garantizamos que los expendedores puedan cumplir las normativas que establece el país? Y ahí creo que es importante recordar, ¿no? Y yo lo puse a propósito, este título de color azul, porque creo que este año necesitamos fortalecer, no vamos a implementar, porque ya esto ya lo venimos trabajando del año pasado. Entonces necesitamos fortalecer los procesos para la implementación de los kioscos, cafeterías y comedores. Y muchos de ustedes se preguntarán, ¿y qué necesitamos trabajar para que realmente mi institución tenga un kiosco o una cafetería o un comedor saludable, ¿no? Primero necesitamos concertar, es decir, necesariamente nos tenemos que organizar y la organización no solamente va a recaer en educación, ahí va a haber un importante grupo de trabajo que va a acompañar todo este proceso de implementación de kioscos, cafeterías y comedor. Entonces, ahí hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer tanto educación, salud y gobierno local. Creo que son 3 actores claves que tienen que participar en este proceso y así lo establece la normatividad. Un segundo paso está referido a la planificación y la planificación tiene que estar acompañada de la ejecución. Hace una semana tuvimos una reunión con la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y les mencionábamos, ¿no? O sea, que la planificación no los desgaste al grupo de trabajo porque la idea es que seamos mucho más operativos. De repente, la figura acá no es que elaboremos un plan de trabajo de 20, 30 hojas y más nos desgastamos en formular este plan y no lo implementamos. Entonces, seamos muy, muy gestores en ese sentido de pronto ser más prácticos en el sentido de repente elaborar un plan de 1 a 2 hojas y que tengamos una hoja de ruta así simple, sencilla para iniciar el proceso de monitoreo y la evaluación. Y eso lo tenemos que hacer de manera conjunta, ¿no? Un tercer paso está referido al monitoreo y la evaluación. Y ahí juega un rol importante de cómo estén programando el grupo de trabajo realizar las visitas de monitoreo y la evaluación, tal como le establece también la normativa, que ahora lo vamos a ver. Y un cuarto proceso está referido a las acciones posteriores al monitoreo y la evaluación. Muchos grupos de trabajo el año pasado nos han llamado, hemos dejado algunas recomendaciones, pero ¿qué sucede si esa institución educativa no, o este kiosco, cafetería no cumple en levantar esas observaciones? ¿Qué puede suceder en esos aspectos? Yo creo que ahí también juega un rol importante el grupo de trabajo en coordinación, obviamente, porque dentro del grupo de trabajo está el gobierno local. ¿Qué hacemos si algunos kioscos, cafeterías o comedores no están cumpliendo con levantar esas observaciones como tal? Y eso lo vamos a ver en las normatividades de Minedu, ¿ah? Entonces, es importante porque si le hacemos seguimiento, garantizamos que estos expendedores o estas personas que están a cargo del funcionamiento de los kioscos, cafeterías, puedan de alguna manera categorizarse como saludables, ¿no? Y ahí les decía, creo que este documento del 2020 nos da luces para poder implementar este proceso de monitoreo y evaluación. Y ahí hay 3 actores, no voy a repetir porque ya lo habíamos visto en la anterior lámina. Tanto salud, educación y gobierno local son los 3 actores claves quienes tienen que organizarse para desarrollar el proceso de monitoreo y la evaluación. Estas son las fichas que ustedes la van a encontrar en este documento normativo. Nosotros igual al equipo de Minedu les podemos alcanzar de pronto en versión digital tanto el instrumento de monitoreo y evaluación a kioscos como también el instrumento para cafeterías y comedores. Lo que sí hay que tener presente es que los ítems que evaluamos en un kiosco no es lo mismo que una cafetería y comedor. ¿Por qué? Porque en un kiosco se ofrece
preparaciones instantáneas, preparaciones que se preparan en el día. Mientras que en la cafetería y comedor ya es un poco más complejo por su funcionalidad. Entonces, importante tener presente las condiciones físicas, el tema de servicios higiénicos, infraestructura, del mismo modo las buenas prácticas para inocuidad de alimentos y bebidas y del cumplimiento de la ley. Y la ley que te dice que en estos espacios se debe expender alimentos saludables, es decir, 0 productos con octógonos, no debe expenderse ningún producto con octógono, la exhibición de mensajes saludables y que no haya mensajes publicitarios que induzca a que los estudiantes puedan optar por estos productos procesados, ¿no? Y este es el cronograma, rápidamente con esto termino, el proceso monitoreo que empieza entre marzo y abril, ahorita ya debemos estar organizándonos para la primera evaluación y luego posteriormente viene el primer monitoreo, el segundo monitoreo y culminamos el año con la segunda evaluación. Esto sí vale la pena recordar referente a la resolución viceministerial de Minedu. Creo que es importante coordinar con la Comisión de Adjudicación de Kioscos Escolares, ¿no? Que incluso lo establece el documento. Y miren, dentro de las funciones de esta Comisión de Adjudicación, ¿qué dice? Que este comité o esta comisión como tal, como parte de sus funciones, puede realizar visitas inopinadas para verificar que el servicio se cumpla según lo establecido en el contrato. Y también del mismo modo puede aplicar la sanción correspondiente al concesionario de los kioscos según la gravedad de la falta. Amonestación y recomendación, apercibimiento, resolución o finalmente se puede resolver el contrato como tal. Entonces, acá este año tenemos que garantizar que esta comisión participe de manera activa. ¿Cuáles son los retos y desafíos? Fortalecer los procesos de articulación. Acá hay un trabajo conjunto que tenemos que hacer: salud, educación, gobierno local. Tenemos que capacitar, brindar el acompañamiento al personal encargado del expendio de alimentos dentro de estos espacios. Tenemos que fortalecer las competencias en la comunidad educativa, tanto en los directores, docentes, expendedores, para promover que los kioscos, cafeterías y comedores brinden una alimentación saludable y realizar la incidencia abogacía con los gobiernos locales, porque hay un importante trabajo que tienen que desarrollar los gobiernos locales en el marco de sus competencias, ¿no? Y finalmente termino con la estrategia educativo-comunicacional. Desde el Ministerio de Salud tenemos importantes materiales, tanto recetarios, videos. Este año también vamos a estar incorporando otra línea gráfica para un poco complementar y seguir difundiendo la alimentación saludable en todas las instituciones educativas. Ahí se los dejo el link para que ustedes lo puedan visualizar. Y bueno, muchas gracias, y el propósito de este espacio es justamente cambiar los entornos en la vida de nuestros niñas y adolescentes y hacer que estas ofertas sean mucho más saludables. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Beatriz nos ha hablado sobre la situación de los kioscos, cafeterías y comedores escolares, los criterios de calificación que tenemos que tener en cuenta y algunos retos al respecto. Ahora le damos el pase a Claudia Sáenz Hostos para su presentación correspondiente. Muy buenas tardes. Y yo había puesto gracias de frente, pero es esto de acá. Como bien ha señalado Betty, hay una serie de normativas. Yo les voy a hablar de lo que desde el Ministerio de Educación venimos haciendo y de lo que vamos a hacer también durante este año, ¿no? Como ustedes ya saben, el currículum nacional, en una de sus competencias, habla sobre la vida saludable, el asumir la vida saludable y dentro de esto la promoción de estilos de vida saludable. Sin embargo, hay otras competencias y hay otras habilidades que se van desarrollando y que se mezclan, que se unen, que es como un tramado en realidad, ¿no? En el perfil de egreso de los estudiantes y de las estudiantes se plantea que cada estudiante debe practicar una vida activa y saludable para su bienestar. Y esto se da a través de las competencias del currículum nacional. Los kioscos, cafeterías y comedores escolares son espacios educativos en los cuales y que pueden estar asociados a situaciones de aprendizaje o que sean motivo también de investigación, por lo tanto de aprendizaje, que movilizan las competencias en niñas, niños y adolescentes. Como ustedes saben, existe la guía de gestión escolar y dentro de esta guía hay un acápite dedicado específicamente a salud, y entre todo lo que menciona de salud también está todo lo que tiene que ver con kioscos, cafeterías y comedores escolares y su supervisión.
esta semana que ha terminado, se ha enviado un oficio múltiple a todas las direcciones regionales de educación y estas a su vez a las UGELs de todo el país, para que puedan hacer las coordinaciones. Si bien eso ya está en la guía de gestión escolar, pero hemos querido reforzar, y como ustedes verán, hay un tema de alimentación saludable casi al final, en la primera hoja que se ve, habla de la supervisión de kioscos, cafeterías y comedores escolares y la consejería nutricional, que también puede ser parte de este trabajo que se viene articulando, ¿no? Vamos a ver sobre los kioscos. Betty mencionó la actual resolución viceministerial, que es la 076 del 2019, y que tiene una serie de elementos que todavía están vigentes. Sin embargo, la comisión a la que ella hizo alusión ya no está vigente, ¿no? Y por eso esta norma está en este momento en proceso de actualización, porque ya no hay un comité, hay un comité. O sea, si ustedes recuerdan, sobre todo los que están vinculados a educación, el comité de gestión escolar, hay un comité de gestión operativa, que es el que básicamente se encarga de ver las condiciones de kioscos, cafeterías y comedores escolares. El otro es el comité de gestión pedagógica, que ve los aprendizajes que pueden estar vinculados o vincula aprendizajes a estos espacios, y el comité de gestión del bienestar, que es el comité que ve que efectivamente vayan desarrollando una serie de competencias que están ligadas al bienestar. Por ejemplo, cuando yo hablo de la vida saludable, pero también tengo que hablar y trabajar para que puedan aprender a discernir, a dilucidar entre lo que me hace bien y lo que me hace mal. O sea, es más fácil decir, ya, esto me hace bien, esto me hace mal. Pero a veces esto me encanta, me gusta, ¿no? Los dulces, no sé, la comida chatarra, me gusta, pero me hace mal. Entonces, como yo, no es que de la noche a la mañana digo, ya, entonces no voy a comer nada que no es saludable, porque es posible que me guste, porque mi paladar ha estado educado en esa lógica de que me guste estos sabores, ¿no? Entonces hay como que reeducar. Y esto tiene que ver con no solamente lo que se adquiere en el kiosco, en la cafetería y comedor escolar, sino lo que se consume en el hogar. Si yo pongo azúcar a los jugos o todo lo endulzo, obviamente va a ser mucho más fácil que me provoque comer galletitas, chocolates, golosinas, masitas, todo lo que tenga dulce. Si en mi casa hacen o ponen todos los días mayonesa, ketchup, el ají, por más delicioso que sea, pero emulsionado con aceites, ya son todo lo que Betty decía de las cremas, eso es una cultura que se aprende en el hogar. Entonces, desde ahí hay que trabajar para que esto cambie, ¿no? Y es un proceso largo, no es hoy día están las normas, que felizmente tenemos una muy buena normatividad y mañana ya se aplican, ¿no? Sabemos que es todo un proceso. Entonces, este año vamos a trabajar en esta norma y vamos a mirar, y yo quisiera puntualizar, ¿no? Que el kiosco, y hemos puesto alimentos y bebidas exclusivamente saludables según la normatividad del MINSA. Durante el tiempo de la pandemia y el retorno a clases que se dio en el año 22 no funcionaron los kioscos, cafeterías y comedores escolares. Recién se han aperturado el año pasado. Muchos desconocían esta norma del 2019 porque cuando ya se iba a aplicar comenzó la pandemia y entonces todos se olvidó como en automático de esta normatividad. Sin embargo, nuestras normas siempre van a ser avaladas o hacer caso o hacer suyas en todo caso la normatividad que está vinculada a alimentación saludable por parte del MINSA. Entonces partimos de eso, alimentos y bebidas exclusivamente saludables según la normatividad del MINSA. El kiosco debe vender alimentos y bebidas saludables perecibles y puede ser que algunas no perecibles, ¿no? Debe contar con agua para el consumo humano y podrá contar con desagüe y electricidad.
porque es importante, porque hay que lavarse, porque hay que mantener los espacios limpios, porque hay que generar toda esta cultura de también dar un buen servicio con todo esto. Y algo que mencionaban es, recuerden que los kioscos, de acuerdo a la ley de APAFAS, el alquiler lo percibe la APAFA para obras que se hagan dentro de la escuela, para que todo sea en bien de la escuela, no es para su propiedad, ¿no? Entonces, esta norma, la que todavía está vigente, tiene un modelo de contrato y en ese contrato se explicita que la venta de alimentos debe ser saludable. Muchas veces, el año pasado, hemos visitado 23 instituciones educativas de Lima Metropolitana y lo que hemos encontrado es que no hubo ninguna, bueno, hubo un par que eran saludables, pero en la misma institución educativa encontrábamos que habían más kioscos que no eran saludables, ¿no? Por eso es que es bien importante que Betty nos decía que poco más de 1.700 kioscos se han supervisado. La meta no son kioscos este año, sino instituciones educativas, porque pueden haber instituciones educativas donde haya un kiosco, pero también que puedan haber 4. Entonces no vamos necesitamos, si queremos que la escuela sea saludable, los 4 kioscos de la escuela deberían ser saludables y seguramente que esta cifra va a aumentar, ¿no? Las cafeterías también deben vender alimentación saludable y estas preparaciones pueden requerir cierta preparación y también conservación en frío o calor. Debe contar con agua potable, desagüe, electricidad, ¿no? Para que las condiciones de inocuidad se cumplan, ¿no? Con ambientes adecuados para el expendio de alimentos y su consumo. Y finalmente el comedor, que suele ser más amplio, que es para que vayan y consuman, compren y consuman ahí, debe contar con todas las medidas de higiene y de inocuidad para su trabajo, ¿no? Ahora, en todas, el personal debe estar con la indumentaria que corresponde, mandil, tapaboca, la cofia para el cabello, en hombres y mujeres, ¿no? La persona que cobra no es la misma que despacha, son como cosas muy puntuales que son claras y que no es para cuando se visite, sino es en todo momento. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que hacerlo en todo momento. Ustedes ya han visto toda la normatividad y ahora tenemos algo súper importante, estos octógonos que en su momento eran como de gran problema, sin embargo vemos que son súper útiles porque se puede mirar en los empaques si esto es saludable o no. O sea, lo óptimo sería de que nada que tuviera octógono se vendiera en la escuela. Eso es lo óptimo. Sin embargo, también tenemos que pensar que eso es un proceso, ¿no? Y no solamente depende de la escuela, sino de la casa, porque pudiera ser que no compra alimentos en el kiosco, en la cafetería, en el comedor, pero le mandan de su casa sus galletitas que tienen sus octógonos y le mandan su juguito que también tiene octógonos. Entonces, ahí hay todo un proceso que la familia también tiene que hacerse cargo de esto, ¿no? No solamente la escuela, sino es un trabajo conjunto, por eso es que es importante. En el 2020, como ustedes verán en la pantalla, se emitió una resolución ministerial, la 033-2020 del MINSA, que es la que vamos a seguir empleando para la supervisión de kioscos, cafeterías y comedores escolares. Es importante que se articule, así como desde el nivel central, el Minedu con el MINSA, luego las direzas con las DRE, las UGELes con las redes de salud y los establecimientos de salud con las instituciones educativas o las instituciones educativas con los establecimientos de salud y en todos ellos que participe el gobierno local. Lo óptimo es que estemos los 3. Por cuestiones a veces que es de tiempo, de cruce, es posible que solamente pueda uno o que, por ejemplo, si quedaron para uno una fecha, como son sin previo aviso, ¿no? Pudiese que cambie alguno de los actores. Entonces habría que ver cómo se organiza eso y esa es una tarea de 1 a 1.
¿no? ¿Cómo lo van a hacer? Y cómo luego se va a reportar. Entonces eso es sumamente importante y que hayan como por lo menos 2 momentos. Uno donde visito y levanto toda la observación y les puedo decir, y se establece, ¿no? Se podría establecer tiempo para que esto se cumpla. Y obviamente en función a eso, tomar las medidas correctivas del caso, ¿no? Y estas medidas correctivas las establece también el director o la directora. Hay que avisar, no hemos hablado de un actor importante, que en la supervisión de kioscos deben estar un representante de la PAFA. Si bien lo sabemos, pero es importante porque como la PAFA es quien contrata y quien recibe el dinero, si hubiera una cancelación, es el primero que debe saber y que debe estar involucrado. Como les he mencionado, esta articulación se da desde el nivel central. En este momento vamos a comenzar esta elaboración del Registro Nacional de Proveedores de Kioscos, Cafeterías y Comedores Escolares. Estuvo paralizado y estamos ahora retomando y esperamos que a fin de año ya lo tengamos operando, ¿no? Fortalecer las capacidades con los sectores aliados, porque todo no es tarea de la directora, del director, ni del Minedo, sino, por ejemplo, el año pasado hemos tenido el aporte súper valioso de Digesa, del MINSA, para precisar algunos detalles que se nos escapan a simple vista, o podría ser que el Midagri o que produce también capaciten a estos concesionarios. Otra articulación es la que yo les mencionaba, la DRE con la DIRESA, la UGEL con la red de salud, ¿no? Para que puedan establecer también cuántos momentos. Lo óptimo serían 3, ¿no? Una primera visita para las observaciones, una segunda para ver si lo implementó y una tercera para ya calificar. Pero eso, si bien es lo óptimo, también sabemos que los tiempos y la disponibilidad del personal es diferente, ¿no? Entonces, no les vamos a decir hagan eso obligatorio porque eso lo debe establecer cada institución educativa, ¿no? Y la institución educativa, obviamente, establecer las orientaciones, ver la verificación, si esto se ha cumplido o no se ha cumplido, ¿no? Y al mismo tiempo que en el currículum nacional se va alineando con las competencias que desarrolla el currículum. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Agradecemos el desarrollo de este tema que tiene que ver con cómo gestionamos para la mejora de la implementación de los kioscos, ¿sí? Y ahora vamos a dar paso, antes de dar paso, les quisiera recordar a todos los que están participando en este momento que ingresen al enlace de asistencia y completar la información que ahí se les solicita, porque también hay unas preguntas para saber qué tan satisfechos han estado con este webinar. Asimismo, vayan anotando sus preguntas en el enlace de preguntas que también se encuentra en los comentarios de este webinar para poder responderlas al finalizar. No se olviden de hacerlo. Ahora sí, adelante Manuel García de la Unidad de Educación Ambiental. Buenas tardes, Rosario, y con todos los docentes, directivos que nos acompañan el día de hoy en este webinar. Sí, y justamente nosotros también desde la DIGEVER queremos compartir con ustedes algunas acciones que venimos desarrollando respecto a lo que es la Brigada de Educación Ambiental. Bien, permíteme compartir un momento la pantalla. Ok. Entonces, empecemos conociendo de qué trata la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastre, ¿sí? Entonces, este es un espacio de participación a nivel de las instituciones educativas y programas de educación, especialmente en el sector público y en algunas privadas, ¿no? Donde el conjunto de integrantes, docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, se organizan con el objetivo de promover acciones de educación ambiental y gestión del riesgo de desastre, con la finalidad de promover que las escuelas se conviertan en unos espacios de aprendizaje con entornos saludables, sostenibles y seguros,
Y para ello es que estas actividades que se planifican como parte de estas acciones puedan estar incorporados dentro de los documentos de gestión y correspondiendo al plan anual de trabajo. ¿Cómo es que se conforman las brigadas de educación ambiental? Bueno, estas se conforman al comienzo del primer trimestre, es decir, estamos ahora iniciando y tenemos los meses de marzo, abril y mayo para conformar estas brigadas de educación ambiental y gestión de riesgo de desastre. ¿Cuánto tiempo tiene la vigencia de estas brigadas? Bueno, normalmente tienen una vigencia de 1 año, pero dadas las condiciones de las escuelas, estas pueden ser elegidas democráticamente en asambleas y con la participación de todos por 1 año a más. Y eso tiene que estar señalada en la resolución directorial, que es la que oficializa la conformación. Entonces, en la resolución directorial se señala quiénes conforman la brigada, por cuánto tiempo y cuáles son sus roles. Y respecto a quiénes los conforman, tenemos que la Brigada de Educación Ambiental está formado por 8 grupos de brigadistas, ¿ok? Un brigadista de cambio climático, brigadista de contraincendio, brigadista de señalización y evacuación, de seguridad y protección, de protección de la biodiversidad, de coeficiencia, de soporte social a las actividades lúdicas y el de salud y primeros auxilios, que es el que nos llama hoy para participar en este webinar. Estos brigadistas están a cargo de un brigadista líder. Esta es una persona adulta, que puede ser el director o un docente a cargo, un representante de los padres de familia o una autoridad local, dependiendo del ámbito de la escuela y cómo se organicen las condiciones. Y dentro de cada brigada, vamos a encontrar a un brigadista responsable que también es un adulto, que puede ser un docente, un tutor, una persona que acompaña a los estudiantes y los brigadistas escolares. Entonces, respecto a los brigadistas de salud y primeros auxilios, vamos a señalar que ellos tienen 3 roles principales, o los más macro responsabilidades. Uno es coordinar las actividades para el cuidado de la salud y la prestación de primeros auxilios en la institución educativa con el apoyo del Comité de Gestión de Condiciones Operativas, que hace justamente las coordinaciones con el establecimiento de salud para algunas actividades, ya sea de implementar unas iniciativas dentro del plan de salud escolar o dentro de lo que vendría a ser el proceso de capacitación a sus miembros. Pero también participa en la implementación de los proyectos educativos integrados, es decir, moviliza a todas las escuelas para que se puedan dar generación de condiciones para el desarrollo de experiencias de aprendizaje y actividades que permitan promover la alimentación saludable. Como decía Claudia, es donde el momento en el cual articulamos a actores locales que permitan generar condiciones, pero también a la articulación y movilización de las competencias del currículo nacional, justamente para que se puedan generar prácticas de hábitos y comportamientos saludables, ¿no? De tal manera que la escuela sea un espacio acogedor, saludable y sostenible. Pero también coordina con el responsable de gestión de riesgo de desastre justamente para que se puedan dar las condiciones y las escuelas se conviertan en un ambiente seguro. ¿Okay? Ahora, de lo que tendríamos que hablar respecto al cuál es su rol respecto a los kioscos, cafeterías y comedores escolares, vamos a ver que ellos tienen 3 funciones específicas directamente para el tema de que estamos abordando el día. La primera es que van a organizar jornadas de verificación de las prácticas de inocuidad de alimentos y bebidas. Es decir, esta actividad es exclusividad responsable del brigadista líder, es decir, de la persona adulta, el docente o la persona adulta que acompaña a los brigadistas escolares. Los brigadistas escolares solo participan como veedores, no son responsables de esta actividad, quiero recalcar, donde justamente verificamos que el kiosco, el cafetería, puedan darse prácticas como el uso correcto de los mandiles, gorra y cofia que cubran el cabello, estén completamente aseados y otras prácticas, ¿no? Así como el cumplimiento de la normativa sobre alimentación saludable, es decir, donde se promueve el expendio de frutas, aguas y otros, así como verificar que los productos procesados y productos industrializados cuenten con registros sanitarios y se pueda verificar que tiene una fecha de vencimiento, ¿no? Y que esté en el plazo para ser consumido ahí a fin de evitar algún tipo de riesgo. Para eso los invitamos que ustedes puedan revisar la cartilla de kioscos, cafeterías y comedores para docentes, de tal manera que ustedes puedan ver
cómo es que se pueden impulsar todas las actividades en el marco de la normativa vigente y cómo es que la existencia de las condiciones de la institución educativa ayudan a que estos criterios se puedan aplicar de la mejor manera y podamos generar entornos saludables dentro de la escuela, así como fuera de la comunidad educativa. Pero también tenemos que promueven campañas para difundir los beneficios de la alimentación saludable, la práctica de la actividad física, el consumo de agua segura, con el fin de estar aprovechando y revalorando los productos y saberes locales para la elaboración de loncheras y o refrigerios saludables. Y en este caso tenemos materiales que pueden ser trabajados con los padres de familia en charlas, jornadas o con los miembros que puedan formar en los comités de aula, de tal manera que toda la población esté informada de cuáles son estas prácticas en beneficio de una alimentación saludable. Y la otra función relacionada es justamente respecto a que promueven campañas para informar sobre los riesgos del consumo de los alimentos como autóctonos, es decir, qué riesgos traen para mi salud, para mi desarrollo y para mi crecimiento, para mis aprendizajes, el consumir estos productos ultraprocesados y procesados con estas advertencias, ¿no? De tal manera que yo, tomando conocimiento de esta información, pueda tomar decisiones informadas a favor de una alimentación saludable. Como decía Claudia, a veces en los kioscos no hay estos tipos de productos o son mínimos, pero sin embargo hay todavía algunas prácticas en algunos hogares que ayudan a que esto se siga manteniendo y por lo tanto hace que las escuelas muchas veces puedan verse, vamos a decir, en la dificultad de promover estas prácticas de alimentación saludable. En ese sentido es que nosotros ponemos a disposición 2 cartillas respecto a conocer más sobre estos octógonos de advertencia. Uno dirigido a los docentes para que estos puedan ser revisados, trabajados en una experiencia de aprendizaje, ¿no? Y los estudiantes puedan organizar todo tipo de actividad pedagógica para impulsar a nivel de la escuela, pero también una para ser trabajada con las familias, es decir, cómo las familias refuerzan estas acciones que se promueven desde la escuela, de tal manera que tanto padres de familia, la comunidad educativa en general, aseguremos que se pueda dar la ley de la promoción de alimentación saludable de niñas y adolescentes de la mejor manera y siendo coherentes con los lineamientos y el perfil de egreso que queremos lograr respecto a la educación básica regular. Entonces, estos materiales ustedes los pueden encontrar en la página de Educación Ambiental. Así, simplemente ponen Educación Ambiental Minedu y los va a dirigir. Y en la parte superior derecha van a encontrar un link donde encuentran los recursos y cursos. En este link ustedes van a encontrar la guía sobre orientación para la conformación de la Brigada de Educación Ambiental y Gestión de Riesgo de Desastres. La pueden leer con mayor profundidad para que puedan tener mayor detalle sobre todas las funciones que tienen estos brigadistas, en qué momentos participan, cuáles son las acciones que vienen implementando y cómo es que se reporta también al Ministerio de Educación a través del portal del CIMON de todas estas actividades que vienen desarrollando, así como de las cartillas que les estuve mostrando, ¿no? Tanto para el tema de las prácticas de alimentación saludable en kioscos, cafeterías y comedores escolares, así como el conocimiento de los riesgos respecto a los autóctonos. Entonces, los invitamos a que ustedes puedan impulsar y formar parte de estas brigadas, así como hacer uso de estos recursos que permiten poner en práctica las disposiciones que ya nos han venido comentando tanto Claudia, desde el Ministerio de Educación, de la Dirección de Gestión de la Calidad, así como de las normativas que van implementando el MINSA respecto a cómo promover estos kioscos, cafeterías y comedores escolares saludables. Eso es lo que tengo para compartir, Rosa. Muchísimas gracias, Manuel, por la información que acabas de brindar tan útil para los docentes, el rol desde su quehacer pedagógico relacionado con la gestión de los kioscos escolares, los brigadistas escolares como veedores que dan alertas para la mejora y promueven una cultura de alimentación saludable, y así como las herramientas claves que pueden tener en cuenta para promover esta alimentación saludable
desde los kioscos, cafeterías y comedores escolares. Muchas gracias por ello. Y ahora vamos a dar paso a dar respuesta a algunas preguntas que nos han compartido a través del link de comentarios. Una de las primeras preguntas dice: ¿de quién depende que los estudiantes mejoren sus hábitos alimenticios y consuman frutas? Por ejemplo, ¿eso no viene de casa? Y esto es una pregunta interesante porque ¿cómo está delimitándose de alguna manera el rol que cada uno debe tener? Entonces, ahí sí, no sé quién quisiera dar respuesta. De repente, Claudia. Charito, quizás si nos lees todas las preguntas para poder absorberlas, por favor. Bien, le voy a leer todas las preguntas. Otra pregunta es: ¿quién supervisa los kioscos y qué pasa si no cumplen? ¿Existe alguna sanción? Otra pregunta: ¿a dónde se puede recurrir para sugerir la venta de productos más saludables en los kioscos? ¿Qué productos más saludables se pueden ofrecer en los kioscos? Esto con relación a los alimentos, a la oferta. La siguiente es: ¿las instituciones crean un comité de implementación de kioscos, cafeterías o comedores escolares y salud? ¿Crea un comité de evaluación de kioscos, cafeterías, comedores escolares? ¿Son 2 comités en total o sería uno solo? ¿Sí? Acá está planteando de que no puede discriminar bien, que hay 2 comités, es lo que está entendiendo y no lo tiene claro. Otra pregunta es: ¿quiénes conforman la Brigada de Salud y Primeros Auxilios? Y terminando con las preguntas, hay 2 sugerencias. ¿Por qué no hacen un curso sobre cómo preparar alimentos saludables, ricos y baratos para los expendedores? Que ese 31% que son saludables graben video donde expliquen cómo lo hacen para que sea rentable. Es fundamental que un colegio cuente con un kiosco. Con eso cierro la última pregunta. Ya, a ver, respecto a la primera pregunta, que me parece súper buena. Nosotros en la escuela nos encargamos de lo que nos toca. Es dentro de la escuela, procuramos que la alimentación sea saludable. Lo que hacen en la casa, o sea, esa es responsabilidad de la familia. La escuela es limitada en cuanto no le toca educar a la familia. Obviamente, de costadito siempre va a recibir cosas, porque en la medida que le decimos a las niñas, a los niños, a los adolescentes, pero no es responsabilidad. Y los niños, porque finalmente quien decide la compra no es la niña, el niño o el adolescente. Y ahí entra el criterio de los adultos. O sea, si yo adulta me encanta comer la mayonesa, seguramente voy a hacer cosas con mayonesa. Y por más que el niño, la niña, mi maestra o en el colegio no se come, no se puede comer mayonesa, es posible que un adulto le diga: sí, pues eso será en el colegio, aquí se come diferente. Sin embargo, lo que estamos pensando y lo que venimos trabajando es formando a las generaciones de hoy para que tengan esta mayor conciencia de lo que es comer saludable, ¿no? Obviamente. Ahora, en los talleres de padres no se puede dar todo esto, o sea, se les puede dar una orientación, todos los problemas, la doble carga de la malnutrición, por un lado la anemia, por otro lado el sobrepeso, obesidad, pero hay una parte que nosotros no podemos, o sea, sería absurdo decir que lo vamos a asumir. Y esto que viene de casa, sí, tienen razón, pero tampoco vamos a estar, ya, entonces en la casa. No, nosotros nos vamos a encargar de lo que pasa en la escuela. Y estamos tratando, por lo menos, de hacerlo, ¿no? Luego, no hay 2 comités, existen 3 comités. El comité de gestión operativa, o sea, que se encarga de ver también esta licitación de los kioscos. El otro es el comité de gestión pedagógica y el otro es de gestión de bienestar. El comité de gestión pedagógica ve que todas las competencias que se desarrollan, entre esas la de asume una vida saludable, dialoguen y puedan mirar al kiosco, a la cafetería, al comedor, como un espacio de aprendizaje, ¿no? Donde las niñas pueden ir, niños, niñas, adolescentes pueden ir y mirar, y decir, mira,
venden fruta, entonces estas frutas tienen tales minerales, estas vitaminas, estas combinaciones, o sea, es posible, ¿no? Ahora, eso no es todos los días, porque sería, después de una semana, todos nos van a decir, suficiente, ya no quiero saber más, ¿no? Entonces tiene que ser gradual, tiene que ser medido y tiene que también ser de alguna manera lúdico, ¿no? Otra de las preguntas era, esa es vinculada al comité de evaluación. Lo que va a pasar es que en algún momento del año, cuando se produce esta supervisión, se juntan, pero no es que van a conformar un comité que va a funcionar todo el año. No, es un momento en que se juntan estos actores y hacen esta observación. Después decían sobre la venta, las sugerencias se las pueden dar a la misma institución educativa y a la APAFA, porque la APAFA es quien contrata finalmente, ¿no? Y sobre dar cursos, bueno, ya vamos a ver, porque para eso mismo estamos haciendo este registro nacional de concesionarios, para que puedan aprender no solamente a preparar alimentos saludables, sino para que tengan todas las condiciones necesarias, y eso no lo hace necesariamente el Minedu, eso tenemos que ver con los otros actores aliados que existen para que se pueda implementar de la mejor manera. Creo que ahí hay algunas preguntas, por ejemplo, la de la brigada, ¿no? que Manuela puede responder, y seguramente Betty puede complementar lo que yo he comentado respecto a la alimentación saludable. Okay. Sí, respecto a la pregunta, vamos a empezar por la decisión de las familias. Es cierto que son las familias las que deciden el tema de alimentación. Y como dice Claudia, eso hace que se genere un entorno alimentario, es decir, lo que se promueve alrededor de lo que puede consumir el estudiante. Sin embargo, en el caso de la escuela, lo que hacemos es desarrollar sus competencias para que el estudiante pueda tomar decisiones si es correcto o no en la proporción y la cantidad, ¿no? Porque, o sea, si yo me como una galletita con mi rellenito, hoy, lunes, no significa que por eso voy a desarrollar un proceso de obesidad o voy a volver a diabético. Pero, sin embargo, si yo recurro a ese tipo de alimento desplazando a otros, sí puedo empezar a generar algún tipo de afectación a mi salud, mi desarrollo y mis aprendizajes, porque sabemos que una persona con malnutrición tiene problemas para el tema de la plasticidad neural y por lo tanto sus interconexiones neurales hacen que tenga menor tiempo de concentración y menor capacidad para memorizar y aprender nuevas cosas. Pero también hay el tema de que en la escuela aprovechamos este tipo de situaciones para modificar comportamientos o para reforzarlos, ¿no? Porque a veces también las familias envían loncheras bastante nutritivas, teniendo las proporciones adecuadas, y eso hace que nosotros pedagógicamente podamos aprovechar para reforzar prácticas de inocuidad, prácticas de higiene, prácticas de consumo de agua segura, la actividad física también, porque no es solamente el tema de que yo me alimente, si es que no tengo una actividad física mínima, donde pueda modificar entre actividades intensas y moderadas según mi edad y según mi necesidad, porque tampoco puedo estar ahí todo el día corriendo, ¿no? Y menos en estas condiciones de calor, si es que antes no tengo también el hábito de ir hidratándome poco a poco y no que en un solo momento me pueda absorber todo el agua. Y es por eso, como dice Claudia, nosotros movilizamos todas las competencias referidas a gestionar el espacio, a su vida saludable, explica sobre los fenómenos que se dan dentro de su cuerpo, indaga sobre cuál es el proceso de afectación o mejora de su salud para que él tome decisiones de manera informada. Ahora que es adolescente y cuando sea un padre de familia también puede incorporar dentro de su hogar. Respecto a quienes conforman la Brigada de Salud y Primeros Auxilios, como le decía, esta está liderada o bajo la responsabilidad de un brigadista líder, que es una persona adulta. Este puede ser un docente, el tutor, el director o un padre de familia e incluso hasta el mismo alcalde del poblador si es que se llega a integrar dentro de las brigadas. Tengamos en cuenta que en muchas escuelas de ámbitos rurales no hay mucho personal docente que pueda hacer diferentes comisiones, pero sin embargo hay padres de familia o representantes de
la comunidad que puede empezar a integrar y acompañar a estos brigadistas escolares, ¿no? Para asumir estas acciones y generar que la escuela sea un entorno saludable, seguro y sostenible. Y bueno, eso es lo que podría agregar. Sí. Si me permites, Charito. Sí, gracias, muchas gracias. Sí, para un poco complementar, porque ya Claudia Manuel ya lo mencionó, pero creo que una de las cosas es que hay que tener claro cuando decimos, ¿cómo yo puedo fomentar el consumo de frutas y verduras? Me hablan mucho de las 5 porciones y cómo es que yo podría hacer eso, instalar ese hábito en los estudiantes. Una primera acción creo que juega un rol importante en los docentes porque a través de sus sesiones de aprendizaje pueden incorporar temas vinculados a la alimentación y nutrición. Y un tema que se podría desarrollar es el tema de por qué es importante consumir frutas y verduras, ¿no? Más allá de los colores, la variedad, la cantidad, habría que mostrar los beneficios que trae a mi organismo el mismo hecho de consumir frutas y verduras. Y creo que ahí los docentes son especialistas porque en pautas metodológicas fácilmente pueden desarrollar a través de actividades lúdicas, como lo mencionaba Claudia, ¿no? Ahora, ¿qué podría hacer desde salud? A mí se me ocurre que salud, y creo que esa es una cosa que hemos recogido a partir de las visitas a los kioscos, a las cafeterías, es que muchos expendedores no saben qué tipo de frutas y verduras pueden ofrecer, ¿no? Frutas que estén al alcance, que sean de bajo costo y que pueda salir rápidamente dentro del kiosco. Pero ¿eso qué significa? Que nosotros como salud y de repente algunas instituciones que también trabajen estos temas de alimentación, capaciten a los expendedores de alimentos, porque es la única forma para que ellos también puedan ofrecer opciones saludables. Y entre ellas, obviamente, el abanico de frutas y hasta opciones de refrigerios con verduras, ¿no? Hay algunos países que incluso ya están incorporando como una de las alternativas el consumo de verduras, ¿no? Entonces, hay diferentes formas de presentación. Y lo otro, desde la institución también se puede generar especies de concursos, talleres de mini chef, de repente en coordinación con el gobierno local, gestionar un chef para que de pronto les muestre algunas alternativas, cómo preparar las frutas, las verduras, de repente para que sea mucho más atractivo al paladar de los estudiantes como tal, creo, ¿no? Y creo que eso es importante, cómo instalar esos hábitos. Y una cosa interesante que dijo Claudia también es progresivo. Ese término creo que es clave porque recordemos que de la noche a la mañana no es fácil instalar los hábitos saludables en las personas. Tengan la seguridad de que ahorita los que están conectados a través de esta plataforma, me gustaría saber cuántos han consumido hoy día, al menos esas 5 porciones, probablemente seamos unos cuantos, porque en el país solamente el 10% de la población peruana de 15 años a más cumple con esta recomendación. ¿Eso qué significa? Que de cada 10 peruanos, solo hay un peruano que cumple esa recomendación de consumir 3 porciones de frutas de diferentes colores y 2 de verduras. Yo creo que hay un trabajo arduo que tenemos que hacer, pero desde diferentes frentes, ¿no? No solamente la institución, sino salud, algunas instituciones que están en el territorio y de pronto también el gobierno local en el marco de sus competencias. Hay una cosa que también mencionaron de quién hace el monitoreo y la evaluación. Hablamos, de acuerdo a la normatividad, se establece que hay 3 actores claves: salud, gobierno local y educación. Entonces, lo que no se ha sucedido el año pasado es, y creo que no saltó esa pregunta, es ¿qué sucede si es que no tengo el grupo de trabajo conformado, que son los 3 actores claves, tanto salud, educación y gobierno local? Disculpen que insista, pero ahí lo que tenemos que hacer, lo ideal sería tener a estos 3 actores parados para que se organicen en el monitoreo y la evaluación. Eso es lo ideal. Pero lo que hemos visto de pronto para este año, para que no nos entrampemos en el monitoreo y la evaluación, es que al menos haya 2 actores claves, tanto salud y educación, o de pronto si el gobierno local se suma, sería excelente, pero mínimamente al menos 2 pedimos de estos actores claves que participen en este proceso de monitoreo y la evaluación. Y esa es una de las cosas que podemos estar ajustando este año para que de pronto sea mucho más efectivo estos procesos de monitoreo y la evaluación. Ojo, hay que tener claro que la supervisión es diferente, porque la supervisión yo la puedo hacer de manera inopinada. En el caso del monitoreo y la evaluación, de acuerdo a la normatividad que tenemos como MINSA, ya hay un calendario de programaciones. Cuando inicio la primera evaluación es entre marzo y abril, y así posteriormente van viniendo los próximos meses para hacer el primer monitoreo, la segunda evaluación y el último monitoreo que forma parte del cronograma. Entonces, eso es importante.
Y lo otro, en relación a videos, sí, efectivamente nosotros desde el Ministerio de Salud, creo que una de las cosas que nos tiene que ayudar es ver diferentes herramientas que nos permitan llegar hacia los estudiantes, hacia los docentes. Y para ello nosotros como Ministerio de Salud vamos a elaborar sesiones de aprendizaje. Es más, mañana capacitamos a nuestro equipo de salud en sesiones de aprendizaje sobre el tema de los octógonos, que hagan una diferenciación, qué es un producto procesado, qué es un ultraprocesado, a quienes llamamos alimentos naturales, por qué no debemos consumir los octógonos, si es que yo consumo, estudiante, un producto que tiene octógono alto en azúcar, ¿qué me puede suceder? ¿Me puede dar diabetes o sodio o grasa saturada? O sea, esas sesiones de aprendizaje las vamos a desarrollar con el personal de salud para que posteriormente pueda llegar hacia los docentes y sea una herramienta interesante para que lo podamos implementar este año. Entonces, este año queremos elaborar esta caja de herramientas que de alguna manera también tenga alcance el director, el docente, y de esta manera también podamos fomentar la alimentación y nutrición saludable en nuestra comunidad educativa. Solo eso de manera general, Charito, gracias. De nada, de nada. Manuel, ¿querías agregar algo antes de terminar? Sí, algo breve. A veces siempre hablamos del tema planificado, pero también hay que ver que hay muchas situaciones de aprendizaje no planificadas, ¿no? Entonces, yo veo que tenemos acá 1000 personas que están interesadas en el tema de la promoción y buscamos que los niños puedan consumir y los jóvenes, ¿no? Pero como dice Claudia, ¿de qué sirve que nosotros como adultos, como formadores, como ciertos referentes, hagamos incidencia en que no deban consumirlo si yo como adulto consumo, ¿no? Es decir, ¿de qué sirve que le diga a los chicos, oye, haz actividad física y yo nunca me muevo, ¿no? O que le diga que coma saludable, pero cuando yo me sirvo en el plato, me sirvo ciertas proporciones o ciertos alimentos empiezo a descartar del plato. Entonces, el tema pasa porque también seamos conscientes de las acciones y las actitudes que promovemos, porque no todo es por el oído, como dice, sino que también es la vista y el paladar. Entonces, si yo hago por más que le quiera hacer que consuma zanahoria para mejorar su vista y que no tenga problemas al leer, pero nunca incorpora la zanahoria en el ensalado, en los guisos, entonces es lo mismo que nada, ¿no? Entonces simplemente lo que estoy haciendo es forzar a que el estudiante o mi niño o mi hijo tenga un rechazo a este producto. Entonces el tema de las acciones de los otros, del entorno, incide mucho también en la modificación del comportamiento, ¿no? No basta decirles, sino también hay que ir acompañada de acciones, ¿no? Y a eso nosotros como docentes lo conocemos como el currículo oculto o las situaciones emergentes, ¿no? Que a veces no están planificadas, pero que pueden ayudar justamente, como les decía, a modificar comportamientos o reforzar aquellas buenas que se están haciendo, ¿no? Que hay chicos que también tienen esos hábitos de traer como snacks, barritas de apio, de zanahoria, y nosotros podemos aprovechar eso para ir fortaleciendo ciertos comportamientos saludables, ¿no? Eso es lo que quería agregar, Rosario. Gracias, Manuel. Me has hecho recordar visitando una institución educativa, uno de los docentes decía, si es que cuando uno llega a la institución educativa no encuentra nada que te provoque comer, que no sea saludable, y veas solamente cosas saludables, todos que van a necesitar ingerir algo van a terminar generando una costumbre de comprar cosas que son saludables. Entonces, el tema del contexto, el tema de los adultos como parte de ese contexto que rodea a los estudiantes, ¿no? Y cómo se comporten frente al hábito alimentario, creo que es un factor clave. Bien, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Claudia para que pueda hacer el cierre de este evento. Muchísimas gracias por la participación de todos ustedes. Les agradecemos a todas y a todos, a nuestros colegas del MINSA, de la Dirección General de Educación Básica Regular, por haber estado en este webinar tan importante y que este año trabajemos todas y todos en favor de una alimentación saludable, que no solamente, como hemos escuchado, no solamente es lo que te alimentas, sino te alimentas también de un ambiente que te cuida, que te protege, de un ambiente donde también hay actividad física, donde se vive no como tragedia la dieta, sino como el estar bien. No por necesidad, sino por el gusto de estar bien. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muy buenas tardes, hasta luego.